Hola, buenos días, bienvenidos a otro video de la clase de química. El día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de la materia. Y mi nombre es Andrés Sánchez. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hablar de la materia? Vamos a visualizar primero nuestra agenda para poder visualizar lo que haremos. Entonces, vamos a ver la clasificación de la materia. La vamos a separar en dos diferentes tipos de formas: las sustancias puras, que son los elementos y compuestos, y las mezclas, que son las homogéneas y las heterogéneas. Por supuesto que hay diferentes maneras de clasificarlo, existen muchas y diversas, sin embargo, estas son las más comunes. Entonces, ¿qué es la materia? Vamos a recordar primero, es muy importante saber cómo vamos a clasificar esta materia, pero ¿qué es exactamente la materia? Si recordamos, la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Entonces, la materia va a estar formada por átomos y moléculas acomodadas de diversas maneras, que es lo que vamos a estudiar, cómo se clasifican esas moléculas o átomos que se encuentran dentro de la materia. Todo lo que nos rodea, nosotros, un plumón, un pizarrón, nuestro cuaderno, nuestro celular, todo lo que nos rodea es materia. Vamos a ver otros ejemplos que están ahí, como el aire, la tierra, el agua, los animales, las plantas, edificios, carros, vehículos, etcétera, etcétera. Todos estos que mencionamos anteriormente, incluyendo el celular, están constituidos por miles de millones de átomos pequeños que forman parte de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar esta materia? Bueno, la vamos a clasificar de la siguiente manera, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. Las sustancias puras van a ser las primeras. Las sustancias puras están formadas por átomos o moléculas todas iguales. Tienen propiedades específicas que las caracterizan y no pueden separarse en otras sustancias por procedimientos físicos. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Vamos a hablar primero de los elementos. Este no es un versus de cuál es mejor, las dos son importantes en la naturaleza, pero vamos a ver las diferencias entre los elementos y los compuestos. De los elementos, que tal vez estamos un poco familiarizados con ellos, también pueden llamarse sustancias puras simples y están formados por solo una, aquí viene, vamos a subrayar las palabras claves, por solo una clase de átomos, es decir, átomos con el mismo número de protones en su núcleo, que más adelante vamos a ver qué hay de estos protones, por qué se encuentran en el núcleo, por qué son tan importantes, y por lo tanto van a tener las mismas propiedades. Los elementos no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. ¿Cuáles van a ser algunos ejemplos de estos elementos? Tenemos todos los que se encuentran en la tabla periódica, desde el hidrógeno, el helio, el neón, el litio. ¿Cuáles son los más importantes? El calcio es importante para nuestros huesos. Algún otro ejemplo de cosas importantes es el yodo, lo necesitamos nosotros. El neón, que es famoso por los letreros que contienen neón. El flúor, sabemos que lo tenemos que usar en nuestra pasta de dientes, tiene que tener flúor para mantener nuestros dientes sanos. Algún otro ejemplo es el aluminio, que se encuentra en los carros. Por ejemplo, el carbono. Nosotros somos seres vivos formados de carbono, las plantas, los animales también. En el hidrógeno, ya lo mencionamos. El sodio, que es parte de los compuestos, ¿no? Del cloruro de sodio. Por aquí vamos a encontrar también el cloro. El cloro por sí solo es bastante dañino. Mezclarlo con el sodio, con el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Entonces, esos son algunos. Vamos a ver, por aquí tenemos el oro, tenemos la plata por aquí, el mercurio, que es muy importante para los termómetros. Hoy en día pues ya hay unos más modernos por medio del calor, pero los originales eran por mercurio. Y tenemos el hierro, que es muy importante también para sentir. Todos estos elementos son parte de estos compuestos, de los elementos que son parte de las sustancias puras. Y por último vamos a tener los compuestos, que son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el carbono.
Cuando mezclamos un hidrógeno, un nitrógeno y un oxígeno, tenemos monóxido de nitrógeno. Después tenemos la famosa 1 de hidrógeno, 2 de oxígeno, tenemos el agua, y mezclamos 2 de oxígeno y 1 de nitrógeno, tenemos dióxido de nitrógeno, y así podríamos irnos nosotros avanzando. ¿Bien? Después vamos a tener la mezcla. La mezcla resulta de la combinación de 2 o más sustancias donde la identidad básica no se puede alterar, es decir, no va a perder las propiedades ni las características por el hecho de mezclarse, porque al hacerlo no ocurre una reacción química. Aquí tenemos el ejemplo de otra mezcla. ¿Cómo vamos a clasificar nosotros las mezclas? Bueno, de número 1, homogéneas. Las mezclas homogéneas, como lo dice el nombre, homo, también se llaman disilusiones y son totalmente uniformes. No podemos apreciar a simple vista los componentes de esa. Por ejemplo, aquí, si yo les preguntara, ¿de qué está formado eso? Pues no lo sabemos, ¿no? A lo mejor tiene limón, a lo mejor tiene mayonesa, a lo mejor tiene huevo, puede tener muchos otros cosas. Aquí te podemos detectar algunos pequeños, parecen semillas de chile, sin embargo, no podemos saber realmente qué más tienen por verlas a simple vista. Y si las homogéneas son todas iguales, las heterogéneas, por el contrario, presentan una composición no uniforme, pueden distinguirse a simple vista las componentes de estas. En otras palabras, podemos observarlas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cereal. Si yo les preguntara de qué está compuesto ese cereal, bueno, podemos ver que tiene fresas, tiene moras, tiene el cereal y tiene la leche. Incluso si yo les pudiera preguntar, pues, bueno, si les dijera, ¿me pueden pasar una fresa? Pudieran agarrarla fácilmente, cosa que aquí no podemos. Ese es un ejemplo de una mezcla heterogénea, pero también pueden ser que las mezclas heterogéneas se separen en algo que nosotros llamamos fases. Entonces, estas regiones distintas que se separan, como por ejemplo cuando ponemos agua y aceite, que por más que lo mezclamos, siguen separados, se conoce como fases. Y vamos a ver, entonces, mezclas heterogéneas, tenemos arena más agua. Se puede ver separar la fase del agua y la fase de la arena. En cambio, cuando mezclamos azúcar más agua, se disuelve totalmente el azúcar en el agua y ya no podemos ver las partículas. Por lo tanto, es una mezcla homogénea. Y por último, vamos a hablar de las coloides, que son mezclas que se localizan entre una mezcla heterogénea y una solución y se conocen como coloidales o solo coloides. Una mezcla coloidal generalmente también tiene que ver con cuántas partículas de luz puede dejar pasar a través de ella. La mayonesa es un ejemplo, la gelatina, la pintura, es como un punto neutro entre, como mencionamos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Muchas gracias por su atención.